Yo soy Roberto Vallarino, estoy vamos a hacer una analogía de béisbol, de pinch hitter por Irene Jiménez. Muy buenas noches y en noticias de último minuto tenemos que Godzilla acaba de atacar Tokio nuevamente. Pero Godzilla. Godzilla, sí, La Godzilla, la suya vida. de nuevo en Tokio. Pero bueno, relajo aparte. Relajo aparte, hoy el tema se trata de la justicia, especialmente lo que está sucediendo en la Corte Suprema con unos amparos, perdónenme si uso el término equivocado, con unos amparos de garantía sobre los encierros o los lockdowns o como quieran llamarlos, que han ocurrido con la pandemia. Y lo preocupante que es que hayan tumbado los amparos por temas técnicos después de 5 meses de haberse entregado o llevado, no sé cuál es el término correcto, y básicamente han rechazado los amparos no porque no estaban correctos o no se apegaban a la ley, sino porque, digamos, una coma no estaba donde era o se les perdió una fotocopia o se les olvidó ponerle un clip al asunto y por eso lo rechazaron. 5 meses para rechazar un amparo por tecnicismos. Y eso es sumamente preocupante porque una Corte Suprema, como yo la entiendo, es el último recurso. Ahí es donde debieran llegar las cosas para frenar impulsos de gobernantes, para cometer, digamos, actos contra el pueblo o que se salgan de sus funciones principales. La, para mí la Corte Suprema debe ser el último recurso para frenar este tipo de cosas. Y como si la gente ya me conoce, saben que yo soy ingeniero, no soy muy bueno en este tema, así que le voy a dar la batuta a Adolfo Linares, a Fulo, primero para que nos comente sobre lo que está sucediendo con la Corte Suprema y lo preocupado que están muchos abogados amigos míos sobre este tema, porque yo los escucho, el tema no es mi fuerte, pero escucho muchos abogados, amigos míos, preocupados enormemente por este tema. Entonces, Sí, Adolfo. muchas gracias, Roberto. Bob. Bienvenidos nuevamente todos los que nos escuchan y nos ven a Inbueno. Hoy tenemos un invitado de lujo. Que con nosotros ya, esta es la primera vez de Jaime que va a estar con nosotros aquí, aunque ya en otras esferas hemos estado ya en muchos. Ciudadano tiene que hacerle
y la norma. En el caso que nos viene, nuestro amigo Jaime presentó uno de los 9, de los más de 9 o 10 amparos. El escrito y lo consideré muy bien elaborado. Y no solamente nos hemos sorprendido de que no solamente no fue admitido, la Corte, hay que aclarar que la Corte en este caso no falló en de 2 magistrados de 9 que salvaron el voto, de que no es así. Pero lo grave es que ya hay un precedente y el precedente es funesto. Por lo menos con la Corte que tenemos, ha quedado demostrado de que nuestras garantías constitucionales, que la salvaguarda y protección de nuestros derechos, no importa un comino a por lo menos 7 de los 9 magistrados de la Corte. Les importa más una fotocopia o establecer un requisito que no necesariamente está establecido en la ley y que fue solventado no necesariamente con una fotocopia, sino que fue transcrito y se implementó en el escrito las mismas numeraciones de la Gaceta Oficial. Por lo tanto, no era algo difícil o imposible y mucho menos tedioso para conseguir esa supuesta copia que se presentó, por lo menos así consta en el escrito, y pareciera que se perdió en el camino. Ese es otro tema que también pareciera una teoría conspirativa, que el documento que supuestamente no aparece en el escrito se notifica, se pone y se señala como que está adjuntado. Sin embargo, no es sino hasta cuando en el fallo o en la decisión que se viene a decir que faltaba, habiendo pasado 5 meses sin haber podido ni siquiera llamar al amigo, a los colegas, para que sanearan ese defecto. Entonces, sí. Okay, lo grave del punto es ese. Entonces yo creo que la idea era pasar entonces a que Jaime, no sé si Roberto, después que decía, era que Jaime nos viniera a hablar del tema, y ahí vamos adelantando, ¿no? Sí, perdonen por no haberles presentado a Jaime Molina, un buen amigo y una persona que yo considero ser muy inteligente, y que en el mes de mayo presentaron un amparo de garantías contra creo que era el toque de queda, Jaime, si no me equivoco, ¿no? Contra el decreto... Sí, el decreto que estableció el toque de queda. 490. Entonces, vamos a darle la palabra a Jaime para que nos explique cómo ha sido esta trayectoria y cómo se siente y la preocupación que tiene porque después de 5 meses de haber entregado el fallo, le dicen, ups, te falta una copia, ¿no? Eso lo debieron haber dicho 2 días, 3 días, una semana después, no 5 meses. Esto pareciera algo hecho adrede, ¿no? Jaime. Eduardo quiere hablar. Eduardo quería hablar una cosa. Eduardo. No, que como arquitecto y todos los arquitectos que puedan estar escuchando esta presentación sabemos, ese es el pan de cada día en la tramitología. Estoy seguro que los abogados también, pero
pero hay nivel de importancia y luego hay nivel de importancia, ¿no? Y además el hecho de que estos se entregaron en el momento que se entregaron y en medios y en redes sociales todos los días se ha insistido de que eso está ahí, pues no hay absolutamente ninguna excusa válida para decir es que no lo revisamos bien o lo que fuese. Obviamente hay algo detrás de la razón por demorar 5 meses y eso es lo que queremos. Los que no sabemos de leyes quisiéramos aprender lo triste de las consecuencias de esto, ¿no? Así que, Sí, Jaime, bienvenido. Igual me siento yo, así que Jaime, la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, contento de participar. Mira, comenzaría diciendo lo siguiente: cuando la acción de amparo de garantías constitucionales se considera una institución de garantía fundamental, porque lo que está en juego son derechos fundamentales, son derechos humanos. Y por esa razón, la idea detrás del amparo es que debe ser una acción simple, sencilla, que cualquier persona pueda tramitar cuando considere que un derecho suyo fundamental, no un derecho menor, no una cuestión civil, no una disputa con un vecino, sino un derecho fundamental como el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad privada, esté siendo violentado o por ser violentado por una orden de la administración pública. Esa institución de garantía pierde su naturaleza si tú empiezas a volverla demasiado formalista. Y en efecto, la tendencia universal es que las instituciones equivalentes en otras jurisdicciones al amparo deben ser de tramitación sencilla y que incluso no se debe requerir, esa es la tendencia, no se debe exigir que la tramites a través de un abogado. Como en efecto, por ejemplo, el habeas corpus, tú lo puedes presentar a título propio, no requieres un abogado porque estamos ante la premisa de que tu libertad personal, si está siendo violentada injustamente, no se te debe exigir un abogado para tú defender eso. Entonces, los otros derechos contemplados en el título de los derechos fundamentales de la Constitución no son menos importantes que el de la libertad personal, que es la protegida específicamente por el habeas corpus. Entonces, ese excesivo formalismo de que tú tienes que adjuntar una copia, además, primero que eso está superado, eso viene además de una concepción en la que tú estás atacando un acto individualizado que no aparece en la Gaceta Oficial. Pero si se trata de un acto que ni siquiera es individualizado y aparece en la Gaceta Oficial, está transcrito literalmente en la demanda de amparo y además se cita el número de Gaceta Oficial, que hoy día, desde el año 2006, la Gaceta Oficial digital tiene la validez que antes tenía la que era impresa. O sea que tú como magistrado de la Corte o como ciudadano, googlea nada al más sitio de la Gaceta Oficial y tú puedes verificarlo. Y eso tiene plena validez. De modo que exigir una copia de un acto que aparece en la Gaceta Oficial y que tú puedes verificar entrando al sitio web de la Gaceta Oficial en el año 2020, caramba, es decepcionante, ¿no? Esto yo lo pondría como equivalente a que tú te estás desangrando y llegas al hospital, te estás desangrando y en vez de que te atiendan y luego pregunten si tú tienes póliza o no tienes póliza, porque eso es lo correcto. Si estamos ante una situación de vida o muerte en la que el actuar se requiere que sea hecho por los médicos, por los paramédicos, por quien sea, que sea hecho inminente porque los segundos cuentan, y se te pongan a preguntarte si tú tienes póliza o no, sería como que lo veríamos muy mal. Bueno, ese es el equivalente aquí. Estamos hablando de derechos fundamentales y se están preguntando si, no, es que usted no puede entrar porque usted no vino con pantalones largos. ¿Te imaginas eso en una urgencia de hospital? Usted debe venir en pantalón largo y con zapatos cerrados. No se permite venir en sandalias. Ese es el equivalente. Pero además, el solo hecho de que se hayan tardado 5 meses en resolver la admisibilidad de un amparo, no es que ni siquiera resolvieron el fondo. 5 meses para resolver si admiten o no admiten el amparo. Eso evidencia
que hoy día en la Corte Suprema no se le da la importancia que debe tener un amparo. El amparo, lo que dice la ley, la norma del Código Judicial que regula la admisibilidad del amparo, dice que debe ser admitido de inmediato, sin demora, y solo debe ser rechazado si es manifiestamente improcedente. O sea, la misma norma legal que lo desarrolla te está diciendo que cualquier defecto, entre comillas, de forma, no debe ser, si tú lo interpretas, cuando te dice que no debe ser rechazado salvo que sea manifiestamente improcedente, la norma te está diciendo que tú no lo debes rechazar por cualquier defecto de forma, porque estamos hablando nuevamente de una institución para garantizar derechos fundamentales. Aquí además, yo lo que siento... Además que era algo que debieron haber atendido con rapidez, pero le dieron tiempo al tiempo para ver si se acababa el virus, me imagino yo, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Roberto Cedeño, que adelante. Sí, mira, yo creo que, como estaban mencionando los colegas, aquí hay varios temas importantes. Lo más urgente en este tema está claro de que, como mencionaba Jaime, estos son derechos fundamentales, son situaciones de urgencia en muchos casos. Y si te pones a ver, hay una cantidad de atrasos, hay una cantidad de rezago judicial que no empezó ahora. Esto es un tema que ya tiene mucho tiempo y esto es un signo más de lo que está pasando, con el agravante de que, como mencionan, en vez de irse al fondo del tema, están yéndose simplemente a la forma, a decir, bueno, te faltó como una comita, te faltó algo secundario, y simplemente desecharlo. Entonces, volvemos a caer en lo mismo. Tienes una corte donde hay mucho atraso. Tienes una corte donde tienes situaciones que llaman la atención, inclusive el tema hasta la elección de los magistrados. O sea, hay muchas cosas que esto te da a entender que se tienen que mejorar. La carrera judicial, por ejemplo, que también es una cosa que pasan los años, no la acaban de implementar del todo, hay atrasos. Y el problema con la ciudadanía es que la ciudadanía piensa, esto no me afecta, yo no soy abogado o yo no tengo una situación de que he perdido mi libertad. No, pero todo esto afecta a todos. Nos afecta a todos, tanto a nivel de lo que es la misma justicia, lo que es la seguridad jurídica, la fe en las instituciones y ese balance que tiene que haber entre los órganos del Estado. O sea, todo este tipo de cosas lo que nos va a entender es que, a mi juicio, lo personal, y esa es mi opinión, hay mucha improvisación en muchos temas, por un lado, y por otro lado no se quieren tomar decisiones claras y directas, sino simplemente tratar de irse por la tangente y no perjudicar o no incomodar a la gente, no incomodar. Entonces, empieza la suspicacia de que, bueno, este es un tema que tiene que ver con los políticos, tiene que ver con el gobierno de turno en este momento o en los anteriores. ¿Por qué? Porque al final del camino lo que uno necesita es esa tranquilidad de que se va a ejecutar la ley, que van a llegar las consultas a la Corte y se van a resolver, y que haya confianza en los magistrados, y haya confianza en el órgano judicial, y se resuelvan toda esta cantidad de atrasos y situaciones que se dan. Inclusive el tema de que el sistema penal acusatorio se supone que lo que se está buscando es viabilizar y hacer más eficiente el órgano judicial, pero entonces tienes estas situaciones de ritualidad que vienen de hace décadas y que no ayudan a nadie. Entonces, el tema es buscar que se resuelvan este tipo de situaciones y que ya podamos tener la confianza y la tranquilidad de que se va a poder ejecutar la ley como debe ser. O sea, que no haya otro criterio más que lo que dice la ley y que se cumpla. Déjame hacer una pregunta, porque a lo mejor la mayoría de la gente o la mayoría de los ciudadanos que vean lo que se acaba de decir dirán, estos abogados llorando, esto no me afecta a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quieren ganar más plata, porque eso es lo que la gente piensa. Pero yo les preguntaría a ustedes si pudieran expandir o explicarle a la población cuáles son los peligros, ¿no?, de tener una corte suprema que básicamente
no está ahí, ¿no? exacto. No está ahí, no está fallando, se demoran meses, años, y estos son los garantes de la Constitución, según tengo entendido. No, adelante, Fulo. No, sí, no, yo antes de pasarle la pelota al invitado, que es el que queremos escuchar, Sí, sí. pero yo en verdad, en lo personal, yo no he sentido un sentimiento de impotencia tan grande desde la decapitación de Hugo Epafora, Chuzo. que es primo hermano de mi mamá. No, te lo digo, que Hugo Epafora Franco. Mi mamá, yo soy Linares Franco. O sea que además, te lo digo porque yo vivía familia lejana, pero cercana en cierta forma. Porque la vida y la libertad y nuestra libertad de movimiento y toda esta serie de nuestro derecho a poder mantener a nuestra familia por medio de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, todos esos derechos son equivalentes a la vida. Si yo no puedo trabajar, no puedo comer, porque no puedo pagar mi comida y no puedo mantener a mi familia y me convierto en un mendigo o en un subsidiado, como mucha gente le gusta hacer en este país. Y si queremos vivir en una sociedad de leyes y no donde lo único que se tenga miedo es a las leyes, es violar la ley y no a lo que diga el comandante de turno o el mandatario de turno, es necesario tener un Estado de Derecho que sea respaldado por un órgano judicial que sea independiente y que tenga claro que su misión no es única, porque tiene que administrar justicia en nuestras transacciones comerciales, pero la más principal que tiene como magistrado de la Corte es la salvaguarda de la Constitución. Fulo, y si no se da eso, la pregunta, y si no se da eso, ¿quién podrá defendernos? Como hicimos un programa hace poco, hace uno de los primeros programas que hicimos, de ¿quién podrá defendernos? Sí. Y entonces la realidad es, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, el precedente, y no estoy diciendo, no quiero comparar al gobierno actual con el gobierno de Noriega, estoy comparando es a la Corte, porque el Ejecutivo pudo haberse equivocado, como el Legislativo pudo haberse equivocado. Eso pasa en cualquier sistema donde se conforma de seres humanos que no somos perfectos. Pero la Corte tiene que interpretar la Constitución y tiene que guiarse por el texto de la Constitución. Bueno, la Corte es parte del balance de los lo triste es que los que sabemos leer y los que sabemos entender las leyes y los que nos leímos el recurso del amigo de Jaime y de Raúl, y no es por alabarlo, no había forma humana. Era imposible que fallando el fondo no llegaran a la conclusión de que el toque de queda como el estado de emergencia son inconstitucionales. Entonces, a mi criterio, y me duele muchísimo porque yo soy amigo de casi todos los que están en la Corte, fueron compañeros míos en la universidad y los aprecio como personas. Y tengo que darle la valoración a mi amigo de aula, Olmedo Arrocha, y a la magistrada Russo, que fueron los únicos dos que hicieron un salvamento de votos. Salvar votos significa votar en contra de la mayoría, porque el resto de los 7 pareciera que, en efecto, una fotocopia, una fotocopia de un documento que ya estaba transcrito en el amparo y señalizado la Gaceta Oficial donde se podía buscar con un simple Google, donde la norma, tanto el Código Judicial como la norma que establece el amparo, como el artículo 215 de la Constitución establece que los procesos tienen que ser bajo los principios de simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismo. No, o sea, tengo que llegar a la conclusión racional
de que por lo menos los 7 magistrados de la Corte, o por lo menos el ponente o los que lo apoyaron, no quisieron entrar en el fondo porque valoraron más cualquier otra motivación que tuvieron a actuar de acuerdo a la altura de las circunstancias en que estaban, que era defender la garantía de las ciudadanas que están siendo flagrantemente violadas. Entonces la pregunta es, ¿quién podrá defendernos? Y por eso yo digo que mi frustración es ante esa corte, ¿no? Como la corte se lavó la mano. Estamos ante una corte que nos ha dejado desamparados como ciudadanos. Y eso es grave. A mi criterio es gravísimo. De hecho, yo creo que ha habido varios países donde la Corte Suprema ha fallado en contra de los encierros draconianos, o como queramos llamarlo. Y dentro de los Estados Unidos ha habido estados que tienen Corte Suprema que han fallado en contra de los encierros. Entonces, Jaime, ¿cuál es nuevamente los peligros de algo como lo que está sucediendo? Porque pareciera que lo que quisieron fue ignorar el amparo y darle tiempo al tiempo. ¿Cuáles son los peligros de este tipo de actuación en la Corte, que después de todo es parte de la balanza o del balance de los poderes del Estado? Adelante, Jaime. Bueno, el peligro es que sienta el precedente de que aquí el Ejecutivo puede suspender las garantías y los derechos de todos nosotros en cualquier momento, aduciendo una crisis sanitaria. No tiene que ponerle término a la limitación de los derechos de las personas, no tiene que sustentarlo ante la Asamblea. O sea, vamos a crear un contexto aquí. La Constitución, todas las constituciones republicanas del mundo contemplan el estado de sitio, porque es lógico que hay situaciones que no son previsibles, pero que es concebible que puede darse una situación ya sea de guerra o de un desastre natural que haga necesario suspender temporalmente ciertas garantías o derechos fundamentales. Entonces, todas las constituciones republicanas contemplan el estado de sitio, pero aún el estado de sitio está sujeto a restricciones. Entonces, en Panamá está contemplado en el artículo 55 de la Constitución y dice que lo declara, el estado de sitio lo declara el Consejo de Gabinete, no el Ejecutivo, porque el Ejecutivo actúa el presidente a través del ministro del ramo. O sea, un decreto ejecutivo es, por ejemplo, si es de la rama laboral, es presidente con el ministro de Trabajo. Si es de la rama de salud, presidente con ministro de Salud, y así consecutivamente. Pero la Constitución exige que para decretar el estado de sitio tiene que ser el Consejo de Gabinete, o sea, todos los ministros, porque claro, es algo grave, es algo pesado, no es una cuestión rutinaria, no es una decisión rutinaria. Pero además de eso, primero que no son todos los derechos fundamentales los que se pueden suspender. Tú no puedes suspender el derecho a la vida de los ciudadanos provisionalmente, ¿no? Hay la Constitución, el artículo 55 te dice cuáles son los derechos que puedes suspender y te exige el criterio de provisionalidad, y además a los 10 días la Asamblea Nacional, que es el órgano representativo de la población, nos guste o no cómo está conformada, ese es el órgano representativo de la población. Sí. Tiene que conocer de la suspensión y la Asamblea entonces decide si está sustentado y prorroga por más allá de los 10 días, o si la suspende, o sea, termina la suspensión de garantías, o si la enmienda. En España, si ustedes recuerdan, hace varios meses se dieron estos debates en el Parlamento de que el gobierno tenía que ir a sustentar que quería una extensión del estado de emergencia. Aquí no hemos visto eso. Aquí el Ejecutivo, ni siquiera el Ejecutivo, el ministro de Salud manda. El otro día vimos al presidente de la República decir públicamente, pedirle al ministro, permiso. Yo voy a tener que revisar si mi Constitución está equivocada. Ahora resulta que el presidente le pide al ministro que tome una medida y el ministro dice, no,
No quiero. O sea, así estamos en Panamá. Entonces, el peligro de esto es que ahora yo estoy tan decepcionado y tan desmotivado como el Fulo, porque el peligro es que ahora cualquier presidente, con un ministro, puede suspender nuestras garantías y sin tener que limitarlo en tiempo, sin tener que sustentarlo a la Asamblea de forma indefinida. Estamos hablando del derecho de la gente no solamente a circular, no es ir a la playa. Ir a la playa es lo de menos, que no es poca cosa, pero eso es el de menos. El hecho de que aquí nos han podido decir, tú no vas a trabajar honradamente para ganar tu sustento y poder sostener a tu familia de forma indefinida. No fue por 2 semanas, fue por meses que nos impidieron trabajar. Y eso no está ni siquiera sujeto a la asamblea, no está sujeto a un control judicial. Eso lo que está diciendo es que en Panamá no tenemos una constitución. En realidad estamos fuera del orden constitucional desde al menos el 24 de marzo de este año. Y la Corte, teniendo la oportunidad de dirimir el fondo para dejar un precedente sentado de que tú no puedes suspender garantías por un decreto ejecutivo y tú no puedes suspender garantías sin tener que ir a los 10 días a la asamblea, en vez de preocuparse por eso, el orden constitucional, a la Corte le ha importado una vil fotocopia. Yo estoy indignado como ciudadano, no como abogado, como ciudadano, porque lo que la Corte ha hecho es pretermitir sus funciones. La Corte ha dejado de cumplir su función. Es que ustedes no están allí, señores magistrados, nada más para tirar besitos. En los casos comerciales, en los casos civiles, en los que son casos fáciles. No, ustedes están allí, como lo dice mi colega Adolfo Linares, ustedes están allí, su función principal es hacer preservar la constitucionalidad. Y si ustedes reniegan de cumplir esa función porque no quieren enfrentarse al Ejecutivo, entonces ustedes no tienen nada que hacer allí. Y yo tengo, igual que lo hizo el Fulo, yo tengo que rescatar la dignidad de 2 magistrados que salvaron su voto y dijeron, esto se tiene que admitir y tenemos que entrar a dirimir el fondo. Esto no es una cosa para rechazarla por una fotocopia. Y que son los magistrados Arrocha y Russo. Para mí no salvaron su voto, salvaron su dignidad. Ok. Roberto Cedeño, algo al respecto sobre esto. Suena muy preocupante. Porque aparentemente el Ejecutivo se brincó unos pasos aquí en lo que se llama el balance entre los poderes del Estado. Entonces, esto lo hicieron para no tener que rendir cuentas o explicarle a la población por qué los teníamos encerrados por tanto tiempo. Eso es lo que pareciera. Entonces, sí. te pregunto a ti, sí. ¿Qué hubiera sucedido si la Corte Suprema le dice al Ejecutivo, ¿tú sabes qué? Tienes que seguir las reglas? ¿Qué hubieran tenido que hacer? ¿Cuál es la dificultad con eso? Hubieran tenido que acatar lo que dice la Corte y hubieran tenido que levantar el estado de el toque de queda. Como mencionaba Jaime, ese es inclusive un tema interesante. En nuestra legislación no existe la palabra, el fenómeno el toque de queda. No existe esa figura. Lo que existe es el estado de emergencia. Entonces, ellos hubieran tenido que acatar. Entonces, el problema que estamos viendo es que no se quiere tomar una decisión clara. Y lo que debe preocupar a todos los ciudadanos, como mencionaba Jaime, es que estamos, francamente, al arbitrio de lo que cualquier presidente diga, porque ninguna no da, o sea, este presidente va a entender que la Corte no se le va a parar firme a un presidente si dice, mira acá, yo considero que ustedes no deben tener X o Y o Z libertades y quiero irme por encima de los artículos de la Constitución y no nada ni nadie me lo va a impedir. O sea, si se diera el caso. El tema 2 es que también tenemos una situación donde hay unos requisitos claros que se tienen que seguir, no se siguen flagrantemente, se presenta una acción para que eso, se haga esa corrección, por decirlo de alguna manera, y se usa un tecnicismo tonto simplemente para no ir al fondo.
Y parte del problema que yo veo aquí también es la actitud de la ciudadanía que considera que el Ejecutivo puede mandar y hacer prácticamente lo que le da la gana con muy poca queja de parte de la ciudadanía. O sea, nos hemos ido acostumbrando, eso es muy peligroso, y nos hemos ido acostumbrando a que el Ejecutivo, sea del partido que sea, y sea de los últimos 5 gobiernos por lo menos, haga prácticamente, en muchos casos, lo que estime conveniente y que las personas digan, sí, como que gruño, como que me molesto, pero no lo critico más allá y no me atrevo a protestar. Entonces, lo que nos están diciendo es, ¿sabes una cosa? Yo puedo hacer lo que me da la gana, cuando me da la gana, y al que no le guste, bueno, ya verá qué hace. Podrá hasta molestarse, se podrá incomodar. ¿Por qué? Porque el guardián de la Constitución, el que debe ser el que preserve los derechos de los ciudadanos, que es la Corte, no está cumpliendo su función. Y reitero, no es la primera vez que pasan este tipo de cosas, es la más flagrante, diría la más descarada, pero tienes una situación que viene de mucho tiempo, tienes un gran rezago judicial, tienes una cantidad de temas en el sentido de la elección de los mismos magistrados, el tema de la carrera judicial, cosas que la ciudadanía sabe, pero la ciudadanía ha aceptado como que, bueno, eso es algo que no me afecta, no me importa y puedo vivir con eso. Equivocado. Es muy peligroso porque esto abre la oportunidad a muchas otras cosas que pudieran venir a futuro. Y es lo que, lo que pasa es que lo que pasa es que presidentes van y vienen, y en realidad esto no se trata sobre quién está en la presidencia en estos momentos. Exacto, exacto. Pero mira el ejemplo, mira la importancia. Sí, mira la importancia. Yo creo que estamos pagando para. Yo creo que estamos, y yo quiero alejarme un poquito del fallo per se y irnos al tema un poquito más institucional. Que aquí estamos pagando el pato de no prestarle atención a los nombramientos de los magistrados de la Corte de la forma en que te tienen que hacer. Por ejemplo, mira lo que está pasando en Estados Unidos ahora y el debate que se está dando en Estados Unidos con el tema de los reemplazos de la Corte. Y el debate es ideológico, ¿no? Cómo los magistrados interpretan. Ahí no están hablando si este es republicano, el otro es demócrata o libertario o no sé qué. No, ahí están hablando yo quiero saber usted cómo ha votado, usted cuál es su interpretación de la Constitución, qué usted piensa en base a estos puntos en cuanto al aborto, qué usted piensa en cuanto a la función, relación Estado-ciudadano. ¿El Estado es soberano o es el ciudadano el soberano? ¿Quién le debe transparencia a quién? Etcétera. ¿Cuál es su visión? ¿Colectivista, socialista, estatista o pro libertad individual, etcétera, etcétera? Y ese debate no lo tenemos. Y la forma nuestra de escoger a los magistrados de la Corte es la misma, que para mí es de las mejores del mundo. Yo no creo que el problema nuestro radica en la forma de escoger. Aquí el Ejecutivo nomina y el Legislativo confirma o rechaza en un ejemplo balanceado y correcto de lo que, si funcionara bien, debiera ser el sistema de pesos y contrapesos. Pero aquí... Debería durar más tiempo que 10 años. Sí, bueno, también eso es un tema ya de independencia y también se le debiera dar independencia financiera. Y para no desviar mucho, pero por ejemplo, el presupuesto de la Corte Suprema, del órgano judicial, no creo que llegue a $200 millones. No creo que llegue a $200 millones al año. Y para ponerte un ejemplo, solamente el presupuesto del Ministerio de la Presidencia tiene más de 500 millones. Solamente el presupuesto. Entonces, eso te demuestra también el otro flaw, el otro cojo. Pero el punto es no fijarnos en qué clase de magistrados se están nombrando, porque esos son, dependiendo de cuál es su formación ideológica y sus convicciones democráticas y en base a y su conocimiento de lo que son profundo, de lo que son verdaderamente dentro de una sociedad libre y republicana, las garantías fundamentales, ¿cómo va a fallar? Y en este caso se puso la oportunidad perfecta, porque yo creo que ni siquiera en la dictadura militar, ni siquiera en la época de la dictadura militar se había dado un encierro
La dictadura militar exilió a personas y metió a preso a mucha gente, pero no encerró a casa por cárcel a todo el mundo a la vez. Y eso es lo que estuvimos sufriendo por más de 8, 6, 7 meses, ¿no? Por las vías. Entonces, fallaron. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos va a defender? Si no, ok, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un tirijala entre si un magistrado es constitucionalista o activista, porque también existen jueces activistas que les gusta darle vueltas a hacer leyes ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es algo que también sucede aquí en Panamá. Primero, la palabra a Ed. Okay. Digo, no soy abogado y como tú igual, Roberto, estamos escuchando y aprendiendo de los otros tres muchísimo, pero de todas maneras, esto es un tema que nos toca a todos nosotros. Es uno de los 3 brazos del Estado y que debe funcionar como contrapeso, y el que todos aprendemos desde nuestra escuela que es el único apolítico, o por lo menos el que debe ser. Que debería ser apolítico. Y digo, somos todos humanos y se nota hasta en Estados Unidos, que tienen un sistema muy duradero de más de 200 años, que hay por lo menos inclinaciones dentro de los jueces, pero el impacto de un sistema judicial al que por lo menos la percepción indica que no se puede, que no podemos contar con, o que no hay este último stop, este último lugar en el punto más alto del sistema judicial donde pudiéramos sentir que ahí por lo menos nos van a escuchar en base a la ley y tenemos ese respaldo. Eso tiene consecuencias sobre todo el país, sobre confianza, sobre la confianza en invertir, sobre en cuánto, si viene alguien a invertir o no, y el que viene a invertir, cuánto decide invertir y en cuánto sentido arriesgar, qué tipo de personas vienen a invertir y cuáles no, que personas más conservadoras quizás deciden no venir, entonces eso va marcando un tipo de inversionista por el miedo a eso. Entonces, y al final el tema muy popular hoy, esta semana en redes en Panamá con el tema de los bancos y los intereses que cobran y todo lo demás, los intereses se marcan. Mientras tanto haya buena competencia y competencia libre, que no hay tanta, pero hay bastante, se marcan en base a riesgo. Entonces, el riesgo de prestar en Panamá es un nivel de riesgo que es diferente a un nivel de riesgo en otro lado. Y entonces los intereses son un poco más altos. Y entonces todo termina permeando de una forma u otra. Así que nos afecta a todos. Y no quería dejar de comentar eso, ¿no? Pero sigamos aprendiendo un poco más de los abogados, ¿no? Mira, yo quisiera señalar algo con respecto a lo que tú acabas de comentar, Edward, y es que la Constitución y el Estado de Derecho no es un tema de abogados, eso es un tema de todos los ciudadanos. La Constitución está ahí para proteger los derechos de todos los ciudadanos y es un tema que, claro, los abogados por formación, porque es nuestra profesión y es lo que comemos día a día, naturalmente vamos a estar más de lleno en el tema, pero este es un tema que debe interesarnos y preocuparnos a todos los que habitamos este país y también a los panameños que han emigrado, pero que en algún momento, o sea, y mantienen su apego, obviamente, como todo nacional, mantiene su apego a su terruño y además cualquier persona que esté pensando en regresar a su país, porque nos deja completamente en indefensión y como ha señalado el Fulo, o sea, realmente esto es mucho más grave que estamos acostumbrados, como señalaba Roberto Cedeño, a que la Corte pues nos deja, como quien dice, debiendo. Pero esto que ha ocurrido, porque no es nada más este amparo que presentamos mi hermano Raúl Eduardo y yo, estamos hablando de aproximadamente una docena de entre amparos y demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas y una a una las han ido desechando por cuestiones de forma, es decir, la Corte se está negando a entrar a considerar el fondo. Mira, yo quiero hacer, además, quisiera hacer un contraste yo hice incluso un artículo que publiqué en La Estrella de Panamá sobre la sentencia, un artículo de resumen, ¿no? Sobre la sentencia del juez que en Pensilvania le puso coto a estas medidas decretadas por el gobernador de Pensilvania.
Y allí, entre otras cosas, el juez dice, mira, en marzo era entendible adoptar ciertas medidas, pero a medida que va pasando el tiempo, es un deber del gobernador, o sea, un deber del gobierno, empezar a sustentar las medidas y empezar a contemplar, a sopesar que tú no puedes sostener de manera indefinida medidas tan radicales que infringen derechos de personas. Y le dedicó varios párrafos, por ejemplo, al tema este de la clasificación entre actividades esenciales y no esenciales. Y el juez ahí deja muy claro que eso es una arbitrariedad, eso es algo completamente arbitrario. No hay nada, no hay ningún poder en la Constitución que le dé a un gobierno decidir qué actividades son esenciales y qué no esenciales, que además es una fatal arrogancia. Todas las actividades son esenciales primero para el que las desarrolla porque es aquello con lo que sustenta a su familia. Y no es una arrogancia, es verdad. Ese es el término, ¿verdad? Total. Pero además, desde el punto de vista de una economía, tú no puedes regimentar una economía desde arriba, pretender que hay actividades esenciales y otras inesenciales. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si al supermercado se le daña un equipo de refrigeración? Tú me vas a decir que los servicios de refrigeración no son esenciales. Bueno, te vas a quedar sin carne en ese supermercado. Y así nos vamos. O sea, realmente todo en una economía, todo está interconectado, todo es una maquinaria que nadie puede pretender conocer al dedillo y decir, estas sí son válidas y estas no. Entonces, pero además hubo otra cosa. El gobernador en su defensa o en su contestación de la demanda pretendió hacer el argumento de la sustracción de materia, porque ya la mayoría de las medidas no estaban en vigor. Sin embargo, el juez dice, no vamos a hacer sustracción de materia, porque si bien no se están aplicando, están en suspenso. Y las propias declaraciones de las autoridades de salud del Estado se la pasan recordándole a la población que en cualquier momento vuelven a colocarlas, vuelven a restablecer las restricciones de las libertades si ellos llegan a considerar que ellos fuera necesario. Por tanto, aunque en este momento no están en aplicación, nosotros no podemos decretar sustracción de materia. Fíjate tú el contraste de un juez que conoce su papel, conoce que está en esa silla para una razón, no es para tirar besitos, sino para hacer frente a todas las causas que se le presentan, no para tratar de zafarse de ellas. Y dice, no, señor. Si bien no está en vigor, esto sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los ciudadanos de este estado y por tanto yo voy a entrar a conocer el fondo. Entonces, eso es un contraste que hace, crea envidia, francamente. Es que crea además, envidia de un país en el que hay muchísimos problemas. Estados Unidos es un país con muchísimos problemas, pero tiene un sistema de administración de justicia en que los jueces son genuinamente independientes y tú puedes en un momento dado concordar o discrepar de una decisión de un juez, pero tú no puedes negar que allá los jueces asumen su función con valentía y resuelven y sustentan además sus decisiones. Algo que en este caso, sí, lamentablemente en Panamá, pues, no hemos tenido. Sí, no, y nada más para ayudarte, y aquí se ha tomado, o sea, y yo creo que es un acto de no solamente, es un acto hasta un acto de cobardía, con todo, y lo digo con el mayor de los respetos, el no entrar a discutir el tema de fondo sobre pretexto de una sustracción de materia, porque el acto, asumiendo que el acto se hubiera derogado, que no es el caso, fue ampliado, o sea, fue ampliado, no derogado, pero en el caso que hubiera sido derogado, se puede repetir. Y la Corte, por haber dicho lo actuado, fue inconstitucional para que no se vuelva a repetir. Y tenemos aquí lamentablemente el tema de la sustracción de materia se ha vuelto recurrente y más común de lo que debiera ser, así como también las abstenciones en los votos de la Corte, que eso también es otra barrabasada, con el mayor de los respetos, y si me corrige un magistrado, ojalá que me corrija,
porque los magistrados no están para abstenerse, están para votar de una forma o de otra. Entonces, todas estas peculiaridades, ¿no?, son indicios del grave problema de falta de independencia que tenemos en la administración de justicia. Y yo le paso ahora la palabra a la administradora ahí que me está haciendo mueca, ¿no? Pero es más serio. Yo creo que el mensaje que hay que hacer que es más serio. O sea, esto es algo grave. O sea, yo estoy convencido y me duele en el alma. Yo siento que no estoy viviendo en un país donde hay Estado de Derecho y donde lo que manda es el imperio de la ley. Yo me temo que ahora aquí estamos viviendo en un lugar donde ante la inactitud de la Corte, lo que manda es el criterio de las autoridades de turno. Y eso es grave. Entonces, porque ahora están actuando en defensa de nuestra salud, supuestamente. Yo no tengo la menor duda que las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo estén actuando de buena fe. Yo no creo que ellos están haciendo la cosa para joder ni para que... No, yo creo que están actuando de buena fe. Pero el fallo de la Corte, en vez de corregirlos, lo que simplemente es que los ha dejado a que sigan con el daño que están causando, ¿no? Hay un asunto con esto. Esto que sucedió en el año 2020 se puede repetir. Es que ese es el tema, ¿no? En la próxima pandemia, cualquier otra excusa que haya. De lo que yo he observado, esto se va a repetir. No, porque lo que han visto los gobernantes es mucha gente alineada con el miedo. Y las leyes al diablo. El sistema judicial pisoteado, como dice Carlos Paredes en el chat. Entonces, en verdad, la próxima vez que esto suceda, y puede ser no muy lejos, en un par de años, nos vamos a aguantar esto de nuevo y ¿qué va a pasar con la justicia? Es que mira, yo iba a hacer el comentario precisamente de que hemos visto que en Panamá hemos llegado al punto de que se inventan cosas que en otros lugares no han inventado, como el tema del no consumo de licor, el tema de la discriminación de hombres y mujeres de ciertos días. O sea, ya estamos llegando al punto de que pueden inventar cosas porque les da la gana, alguna autoridad, y como decimos, no hay un contrapeso, nadie que le diga, oye, esto está fuera de lugar, esto lo tienes que corregir, sino como que por miedo o por alguna otra razón, simplemente no enfrentan la situación, no pisan los callos que tienen que pisar, no hay liderazgo para decir lo que se tiene que corregir o no, y estamos a merced de, y como tú dijiste, en cualquier momento se repite con otra excusa, en cualquier momento hay otra pandemia. Dice, ven acá, ahora vamos a cerrar más tiempo, ahora vamos a tomar más controles, vamos a cambiar reglamentaciones, vamos a hacer leyes porque nos da la gana. Y lo más peligroso, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, es que esto permite improvisaciones peligrosas. Esto permite que se tomen decisiones porque me da la gana, porque me provoca o porque entre nuestro grupito gubernamental alguien se le ocurrió una pendejada, en buen panameño, y bueno, vamos a seguir la pendejada. Y nadie está para decir, oye, te equivocaste, eso no se puede hacer. Esa es la función de un desbalance enorme. Un desbalance enorme, y en una sociedad con leyes debe haber balance, porque si no se cometen errores garrafales. Exacto. Y es lo que estaba comentando. Ya sabe mi opinión sobre esta cuarentena, ¿no? Exacto, es lo que comentaba Fulo. Muchas veces no es un tema de mala voluntad, ni nada parecido. Es simplemente, si yo hago lo que me da la gana y no hay nadie al lado que me diga, oye, te equivocaste, corrige, tienes que corregir por esto y esto. Entonces, llega un momento que te empiezas a pensar que cualquier cosa que se te ocurra es buena, cualquier cosa que se te ocurra es eficaz. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te diga la verdad, te están diciendo lo que quieres oír. Y eso es muy peligroso porque como decía, el Ejecutivo y el Legislativo son órganos políticos. No hay nadie que te diga, hey, cálmate y vamos a ver esto. No va a pasar. Exacto. Sí, adelante, Jaime. Dale, Jaime. Mira, si tenemos que estar hablando de si los
gobernantes de turno tienen buena fe o no, ya estamos en un grave problema, porque un Exacto. Estado de derecho, tú no tienes que, tus derechos no están sujetos a la Cierto. buena fe de nadie, son Exacto. tus derechos. Si tú tienes que estar a expensas de la buena fe, a la buena voluntad del gobernante, perdóname, pero ya está fregado, está frito. Ya estamos Ya mal. tú no estás en un Estamos Estado de mal, derecho. estamos mal, de hace rato. Entonces, eso es la gravedad de la situación que estamos enfrentando, es esa, que Panamá no está en un Estado de Derecho. Yo titulé un artículo mío también, que Panamá está fuera del orden constitucional, y no es hipérbole. Es que en el momento en el que el órgano ejecutivo se arrogó la potestad de suspender nuestros derechos en marzo, sin ni siquiera tener que activar el único mecanismo que la Constitución establece para ello, con los pesos y contrapesos correspondientes, nosotros estamos fuera del orden constitucional. Entonces, esto es grave, sienta un precedente nefasto, pero además es nefasto por el hecho de que la Corte ha abdicado su responsabilidad. Esto realmente es gravísimo y en efecto concuerdo con lo que ustedes han señalado. O sea, pareciera que gran parte de la ciudadanía está durmiendo sueño eterno. Bueno, sí. el miedo definitivamente es el motivador Conformismo. más grande. Te motiva a hacer y te motiva a no hacer, ¿no? Esta semana estaba leyendo... Y en este caso nos ha motivado a la gente a mantenerse callada y dejar que el Estado sabe más. las entidades, el gobierno sabe más que yo. ¿No? Esta semana estaba leyendo, estaba escuchando por primera vez en mucho tiempo el discurso de despedida de Ronald Reagan cuando se despidió desde su oficina ovalada después de los 8 años. Y me puse a escuchar para atrás y su discurso de inauguración 8 años antes y un famoso discurso en el 64 que hizo, que se llamaba, en inglés se llamaba A Time for Choosing, un tiempo para escoger. Muy famoso. Y es increíble cómo repite consistentemente unos puntos y los recalca en esos momentos épicos de su carrera, ¿no? Y en esta despedida habla sobre ciertos elementos especiales que hay en Estados Unidos que tienen que ver con la Constitución, y ellos dicen, él decía que su país, Estados Unidos, creó una de las verdaderas revoluciones con 3 palabritas: we the people, nosotros el pueblo, o nosotros los ciudadanos, y que en efecto, como está estructurado el gobierno, en gran parte, y especialmente desde que empezó, las cosas han cambiado en 200 años, pero desde que empezó, de una manera muy pura, el pueblo manda sobre el gobierno, manejan el carro, que es el gobierno, y le dicen a dónde manejar y a qué velocidad manejar, más o menos esas palabras, ¿no? Y recalcó que en la gran cantidad de las constituciones y países del mundo, en realidad las constituciones están ahí para decirle a la población qué privilegios son los que tienen, que es muy diferente. Y yo creo que Panamá lastimosamente entra dentro de esas. Exacto. La Constitución, mucha gente la ve como para algo, reglas que tiene que seguir la ciudadanía y no un documento para restringir las acciones de los gobernantes de turno, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, y bueno, volteamos la cabeza para pedirle permiso al papá Estado para ver qué podemos hacer o no hacer. Adicamos la responsabilidad en ellos. Eso es lo peligroso. Sí. No son personas que merecen esa confianza. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo para ver si quieren, para cerrar, Fulo. No, bueno, yo creo que es un escalón más a las grandes preocupaciones que yo estoy sintiendo, estamos viviendo. Pareciera que la pandemia, así como está afectando a muchas, o sea, la pandemia nos está restregando en la cara nuestras debilidades institucionales, no solamente en el órgano judicial, sino tenemos la debacle inminente de la Caja del Seguro Social, cuyo sistema de pensiones es un esquema fraudulento Ponzi, y nos negamos todavía a aceptar que es un esquema Ponzi fraudulento igual que el de Madoff. Y si yo hiciera ese sistema en una empresa privada, estaría preso. Sí. ¿No? Y sin embargo,
le permitimos al Estado que juegue con nuestras pensiones como si fuera un sistema Ponzi fraudulento, y también en el sistema económico y tenemos un gravísimo problema fiscal, ¿no? Por ahí vi que en la prensa salió antes en uno de esos bullets que saca de que se está pidiendo permiso para subir el déficit fiscal a 10% del presupuesto. Ay, Dios. Entonces la pregunta, o sea, sin órgano judicial, con problemas serios fiscales, nuestras pensiones en colapso, con un 40 y pico por ciento, 30, no sé, 25% de desempleo, y una asamblea que en vez de desregular y derogar leyes para liberar la economía y permitirnos a nosotros del sector privado generar riqueza para después distribuirla de alguna forma, lo que estamos viendo es que yo siento que nos estamos apagando todo. O sea, estamos yendo por el camino equivocado. Yo quisiera equivocarme, pero con la Corte yo creo que es el clavo al ataúd del cual nos vamos a acostar por mucho tiempo si no hacemos un giro de 180 grados como país, como sociedad. Okay, yo lo dejo ahí. Rápido, No quisiera terminar tan pesimista, pero lo dejo ahí. Sí, sí. Jaime, rápido, que se nos acaba el tiempo, perdón. No, realmente estamos fuera del orden constitucional. Tenemos un Estado, yo la verdad es que busco razones para no llamarle Estado fallido y no las encuentro. Y yo toda mi vida y por mucho tiempo, cuando aquí se han sonado la voz de la constituyente, yo soy muy escéptico de la constituyente porque si miramos los procesos constituyentes en América Latina, se les tiende a mirar como una panacea que va a resolver todos los problemas de la gente y no es cierto. Y a veces lo que hacen es empeorar las cosas. Totalmente. Sin embargo, en este país yo cada día veo que nuestra situación precaria institucional es tal que yo no veo otras salidas. Y ojalá me puedan convencer a alguien de lo contrario, pero yo en este momento no veo otra salida que la constituyente. Y lo dice alguien que por años ha dicho va de retro con la constituyente, pero no veo otra opción en este momento porque los tres órganos del Estado están realmente haciendo cosas que no deben hacer y lo que deben hacer entonces no lo hacen, principalmente la Corte Suprema. La principal culpable de esto es la Corte Suprema. Así es. Porque el órgano ejecutivo está compuesto por gente política, la asamblea por diputados que son políticos y los políticos van a hacer politiquerías. Pero los magistrados, el órgano judicial es el órgano llamado a ejercer como fiel de la balanza y ha abdicado sus funciones. Esto último es nada más la cerecita del pastel. Sí, es un sistema de un programa mucho más grande. Roberto. Bueno, yo creo que el problema más grave y en lo que mencionaba Jaime del tema de la constituyente, todavía yo estoy de acuerdo con él. Se ve muy complicado. Hay muchas, o sea, pareciera que es la única forma que se puede resolver, pero todavía tengo riesgo, o sea, considero que es muy riesgoso. Ahora bien, para mí lo más delicado que está pasando, y lo hemos comentado en varios programas, en varios temas, es la abdicación de parte de la misma ciudadanía de exigir ese tipo de explicación de parte de los políticos. No de un gobierno, sino de todos los últimos gobiernos, en el sentido de por qué se hacen o se dejan de hacer cosas. Entonces tenemos el tema, como hemos mencionado, a nivel de lo de la Corte, que es hasta más preocupante porque no tenemos a alguien serio que nos diga qué se va a hacer o no se va a hacer en cuanto a controlar a los políticos. Y finalmente, lo más delicado para mí es que el país no va a poder avanzar. Y ya esto se está reflejando ya, como dijimos, en temas hasta financieros, en temas que tengan que ver con bancos y demás, en el sentido de que estamos improvisando y estamos a la deriva y no tenemos un órgano judicial que nos toque el hombro y nos diga eso. Entonces, tenemos que la idea es lograr que la misma ciudadanía despierte y se dé cuenta de que ahora mismo están abdicando toda la responsabilidad y están confiando en gente que no merece la confianza.
y reitero, no hablo en este caso, sino de todo, me refiero a la actitud de los gobernados desde hace varias décadas. O sea, en el sentido de abdicar, yo confío en el Estado y se acabó. Eso es muy peligroso para mí. Sí, ok. Aparentemente perdimos a Jaime Molina. Sí. Para cerrar, Ed. No, la verdad es que con el pensamiento anterior me sentía que había puesto la brocha ahí, pero yo creo que, abriendo lo de la constituyente chuleta, yo sí soy más pesimista que Fulo lejos. No es una constitución sana la que tenemos, nació en dictadura, tiene vicios socialistas incrustados ahí adentro. La mayoría del pensamiento, creo yo, de la ciudadanía es tirarlo a un estilo constitución de estas que vienen bajando. Y cuando no, entonces vuelve y tomas otro paso para abajo. Así que yo no sé. Traigamos esos temas a una nueva conversación sobre eso más adelante, ¿no? Espero que, pero bueno. Okay. Bueno, yo creo que con eso finalizamos. Muchas gracias por su audiencia. Y yo personalmente, he aprendido, y yo creo que todos debiéramos tratar de aprender más sobre nuestro sistema judicial y más sobre nuestra Constitución. Y bueno, nos vemos la próxima semana en Y Buenos, y saludos a todos. Listo. Gracias. Chao.